Dios te bendiga y prospere. Bienvenido a nuestro culto de celebración a Dios. Como país, acabamos de celebrar nuestro bicentenario de la era republicana. Y ya tenemos un nuevo presidente del Perú, que en la pampa de Quinoa ha juramentado de manera simbólica en medio de Pagapu y la danza de tijeros. Como cristiano e iglesia nos corresponde orar por nuestras nuevas autoridades y que Dios tenga misericordia de nuestro Perú. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de Isaías y nos toca ver el capítulo 5, versos del 8 al 19. Hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana, Ayes por amores indebidos. Ayes por amores indebidos, parte 1. ¿Por qué un cónyuge que hizo un compromiso de amor con su pareja muchas veces lo abandona? Por lo general, es por otros amores que se presentan en el camino y ocupan el lugar con quien se hizo el pacto de amor. ¿Y por qué nos alejamos de Dios? En la experiencia de Israel encontramos en la Biblia abundantes relatos de cómo endurecieron su corazón, abandonaron a Dios para irse con otros amores. El texto que estamos considerando fue predicado por Isaías durante el reinado del rey Usías, alrededor del año 790-739 a.C., donde Israel es condenada y como vimos el domingo pasado en la parábola de la viña, Isaías 5 del 1 al 7, y a continuación consideramos el juicio de Dios, que son los 6 ayes por causa de 6 amores que los desviaron de Dios. Y por ello Dios los va a juzgar, ya que estos amores, ¿se acuerdan? Son las uvas silvestres, son los frutos agrios, los frutos amargos, producto de su desobediencia. Estos pecados de Judá y Jerusalén son los 6 amores de Israel. Primero, amor por las posesiones, amor por lo material o amor por el dinero. Segundo, amor por la borrachera o la embriaguez. Tercero, un amor por la vida en maldad. Un amor a todo lo que es relativo. Amor a la soberbia. Amor a la corrupción e injusticia. Seguramente para los israelitas cuando oyeron esta parábola de la viña y los 6 ayes, vistos en Isaías 5, capítulo 5, habrán dicho que Dios es demasiado duro con ellos por juzgarlos, por su desobediencia. Amado y amada, estos 6 frutos agrios de Israel, de hace ya 2700 años atrás, en el tiempo de Isaías, son los mismos pecados que ha atrapado hoy a la vida personal, a la vida familiar y a la vida de las naciones. En esta mañana veremos los 3 primeros ayes de Isaías capítulo 5. Como hemos dicho, hay un juicio específico por cada uno de los frutos amargos y agrios. Y cada juicio comienza con un ¡ay! 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 Que es una palabra de amenaza, como decir, van a ver, van a ver, van a ver. Esta palabra ¡ay! Expresa el dolor y el sufrimiento de Israel que enfrentarían debido al juicio de Dios por su pecado. Veamos entonces estos 3 primeros ayes. Ayes. Primer ay, por amor a las posesiones materiales. Leamos el versículo 8. Leamos el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Dice la palabra del Señor. Lo que encontramos aquí es que Israel confió en las posesiones materiales.
Judá y Jerusalén fue muy bendecido por Dios con bienes y posesiones materiales, sobre todo durante el reinado del rey Usías. Fue una nación próspera y como una de las grandes potencias mundiales de ese tiempo, donde los israelitas tenían bienes y propiedades vasto. Como dice el relato bíblico, tenían casa por todo lado. En Jerusalén, la ciudad capital, casa de campo, casa de playa, casa de ciudad. Ya que cuando dice heredad a heredad, dice propiedades por todo lado, donde acumulaban la mayor cantidad de propiedades posibles. Y cuando pregunta, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? En el hebreo se traduce. Está diciendo que solo ustedes se han convertido como dueños en medio de la tierra. Ese espíritu que abundaba en Judá y Jerusalén, hoy está por todas partes. Hablando de nuestra realidad local, muchos tienen propiedades, como dice por todo lado, hoteles, casas, ferreterías, grifos, tiendas, empresas de buses, en Huamanga, en El Bray, en Lima, en Ica, logrados por medios ilícitos como el narcotráfico o la corrupción en los gobiernos regionales y locales, donde tienen testaferros y nunca se sacian en hacerlo. El texto de Isaías no precisa de cómo los israelitas lo lograban, suponemos por medios ilícitos e injusticia. Claro, otros, porque Dios los bendecía materialmente. Amados y amadas, Israel, Judá y Jerusalén, ¿sabe qué? Estaba pasando por alto lo que ellos sabían muy bien de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Leamos Levítico 25, capítulo 25, 23 y 24, la nueva traducción viviente. Esto lo sabían los israelitas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solo eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Ay. Lo que está diciendo, deberían reconocer que el propietario anterior tiene derecho a recuperar esa propiedad. Pero bueno, entender esto es clave para una actitud correcta frente a los bienes materiales que están bajo nuestra administración. Sí, tienes propiedades, tienes casa, terrenos de sembríos, tiendas comerciales, microempresas, autos, carros. Aunque registros públicos te ha dado un documento diciendo que tú eres el dueño o la dueña, delante de Dios no es así. El texto dice, no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es de Dios. Entonces, ¿soy o no soy dueño cuando tengo el título de esa propiedad en registros públicos? Entendámoslo con cuidado. Somos como un arrendatario de Dios, porque estamos de paso, ya que todo es de Dios. Y como arrendatario debemos administrarlo de la mejor manera. Nada de los bienes materiales que poseemos, aunque lo tengamos escrito como un diploma de propietario, no es tuyo, es de Dios. Eres un administrador o administradora. Amado y amada, usted es un arrendatario de Dios de todos los bienes que Dios te ha confiado. Tus chacras de sembrío, tu casa, tu departamento, tu ferretería, tu tienda u otro bien material. Usted lo sabe, que cuando alquilamos una casa debemos cuidarlos y entregarlos a los dueños, así como los recibimos, bien pintados, sin ningún daño. Debemos devolverlo tan igual a sus dueños.
El problema o el veneno de considerarse dueño es nuestra inclinación y confianza plena en los bienes materiales y no en Dios, el dueño de los bienes materiales, quien creó y los hizo por nosotros. La forma de salir de esta trampa, de entregar nuestro corazón a las posesiones materiales, es dedicándolo los bienes materiales que tenemos a Dios. Escúchelo bien y con cuidado. No estamos diciendo una oración de entrega por esos bienes materiales. Es muchísimo más que eso. Es cómo de manera concreta tus bienes son útiles para la causa del Evangelio. Esto es cómo tu carro, tus chakras, tu casa, tu empresa lo involucras al servicio de Dios. Ejemplos sencillos. Escúchelo también con cuidado. Estuvo en nuestra iglesia de paso aproximadamente medio año un matrimonio de hermanos puneños. Y el esposo me llamó una tarde y me dice: pastor, yo tengo un autito de uso personal, pero no lo uso todo el tiempo. Llámame en cuanto lo necesite para las cosas de la iglesia. Otro ejemplo sencillo. Si tienes una casa, adecúalo, un espacio para hospedar a misioneros que vienen de Lima, que vienen de otro sitio. Otro ejemplo sencillo. Si tienes una microempresa, invierta sus ganancias en las misiones. Sé que muchos entienden perfectamente y ya están involucrados, gloria a Dios. Pero otros luchamos, otros cuestionamos, otros amamos más que a Dios los bienes materiales. Una vez más, cuida tu corazón de los bienes materiales. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. Mateo 6:24, la Nueva Traducción Viviente dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Es imposible amar a Dios si nuestro corazón está sobre los bienes materiales. No permitamos ni le demos oportunidad que la avaricia, lo material, atrape nuestro corazón. Que nunca nuestra confianza esté en ninguna cosa material. Nuestra confianza absoluta esté, sí, solamente en Dios a través de Cristo. Estamos viendo el primer ay, por amor a las posesiones materiales. En segundo lugar de esta parte, las posesiones materiales se acaban tan pronto. Versículos 9 y 10. Léalo junto conmigo, por eso le digo, téngalo su Biblia abierta. Dice la palabra de Dios: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Lo que encontramos aquí es que Dios tiene que advertir a su pueblo de Israel que confiar en los bienes materiales no sirve de nada. Aunque estos bienes materiales tengan apariencia de hermosura, grandeza y poder, los bienes materiales nunca deben ser fines, sino medios. Ya que dice 10 yugadas de viña, como 9.880 metros cuadrados de viña, producirá un bato, es decir, unos 22 litros de vino. ¿Qué tal fracaso? Y una siembra de 220 kilogramos de semilla va a producir 22 kilogramos de producto. ¡Qué fracaso! Esto significa que Israel iba a plantar mucho, trabajar mucho, invertir mucho y cosechar poco. Su utilidad iba a ser mínima, porque Dios los iba a juzgar con escasez.
A través de este juicio sabemos que Dios les muestra que confiar en las posesiones materiales trae dolor y tristeza, si no es con la bendición de Dios. Y Dios mismo les iba a destruir sus grandes casas y mansiones pomposas, llenos de lujo, y han de quedar destruidas y sin morador, ya que estos bienes se habían convertido en sus dioses con minúscula y sus amores de los israelitas. Como hemos señalado, vivían para sus propiedades. En resumen, aquí Dios condena la avaricia. Esa sed por tener más dinero, más posesiones materiales, y esta condena de Dios está a lo largo de su palabra. Porque lo material se convierte en nuestro Dios. Como el apóstol Pablo diría en 1 de Timoteo 6:10, el amor al dinero es la causa de todos los males. Estoy seguro que ninguno de nosotros quiere estar o caer en esta trampa de amor a los bienes materiales. Pero quiero que usted lo lea en casa. Proverbios capítulo 1, versos del 10 al 19. Allí encontramos 4 señales de quien vive para el dinero o quien vive para las posesiones materiales. Tiene estas señales. 1. El que vive para las posesiones materiales está dispuesto a pecar para tener dinero o más bienes materiales. En segundo lugar, el que vive para lo material es egoísta, escaso en solidaridad y no busca el bien de otros. El que vive para las posesiones materiales busca lograr sus objetivos sin pagar el precio, con un esfuerzo duro y honesto. Está metido en las cosas ilícitas. El que vive para las posesiones materiales está en proceso de destruir su vida. Eso encontramos en Proverbios. Léalo. Amado y amada, también en la viña del Señor, muchísimos aman a Dios y Dios les bendice materialmente. Estos creyentes han aprendido que el dueño de sus bienes es Dios y que ellos son sus administradores fieles. En la práctica se entregan y desprenden a lo que Dios les ha mostrado en su perfecta voluntad, de cómo usar sus posesiones materiales en la extensión del reino de Dios, y muchos se desprenden para identificarse con la necesidad y el dolor de su prójimo. Casos muy concretos. En nuestra pequeña iglesia, cuando pedimos compromisos para programas radiales, programas misioneros, o pedimos ayuda para la refacción del templo, hay desprendimiento. Claro, otros podemos decir, yo no puedo colaborar, que otros lo hagan. En resumen, de este primer ay, Dios en su soberanía es quien puede juzgarte. Dios en su soberanía es quien juzga, con bendición material o escasez material. Debemos saber escuchar a Dios en medio de las bendiciones materiales para que nuestro corazón no se rinda ante este amor que nos lleva a amarle en vez que a Dios. Cuidemos y cuida tu corazón. Segundo hay amor a la borrachera. Sí, segundo hay por amor a la borrachera. Segundo hay por amor a la borrachera. La borrachera de Israel. Veamos en los versículos 11 y 12. La borrachera de Israel. Leamos la palabra del Señor. Versículos 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El profeta en este segundo hay lamento y dolor por el juicio que vendrá contra la nación de Israel. Es porque los hombres
se embriagan, se emborrachan como un hábito y como parte de su costumbre. ¿Y cómo es esto? Miremos. Cada día los israelitas se levantaban muy temprano por la mañana para seguir en su embriaguez. Esto es muy de madrugada, ya estaban buscando trago y alcohol. Y también pasaban largas noches bebiendo cerveza, vino, alcohol, hasta tener una fuerte borrachera. Sus fiestas eran tan pomposas, llenos de cerveza, vino, alcohol y música para todos los gustos, con arpas, tamboriles, flautas, lira, pandereta y otros instrumentos musicales, como en los carnavales de Huamanga. Y dice el texto que Israel se había olvidado totalmente de Dios. Les dice, ustedes no se fijan ni toman en cuenta todo lo que hice por ustedes. Reacciona Israel. Ahora está rendida al alcoholismo. No les importaba lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Sí, no les importaba por su adicción, por su borrachera. Estaban bloqueados, estaban desviados totalmente de su fe y no miraban para nada a Jehová de los ejércitos. Amados y amadas, veamos nuestra realidad. Vivimos en un mundo globalmente alcoholizado. Mira, el alcohol está está de la mano en la promoción de los ídolos más grandes en la tierra. El alcohol está detrás del fútbol, detrás de las celebraciones masivas como el Día de la Madre, del Padre, las fiestas masivas como los carnavales, Semana Santa y otros. Esto que vemos de manera local está en Europa, en América, India, Australia y seguramente Asia, un mundo globalmente alcoholizado. Me pregunto y le pregunto, ¿por qué no hay estudios y publicaciones en relación al consumo de alcohol a nivel del mundo o a nivel local? Solo publican aspectos muy generales, como rankings de qué país consume más alcohol. Esto debe llamarnos la atención, debido a que no hay publicaciones de cuánto y cómo el alcohol destruye vidas, familias y sociedades completas. Más que dar trabajo, alegrías o bienestar, es más destructivo toda la producción de cerveza y alcohol y sus derivados. Ejemplos muy concretos: el alto índice de violencia familiar y separaciones. Tiene como una de las causas principales el consumo de alcohol. También el consumo de alcohol es una de las causas de la pobreza y desnutrición de niños y adolescentes. Además, no hay estudios y publicaciones de cómo el consumo de alcohol generan grandes problemas sociales, ya que detrás de la producción de la cerveza y el alcohol y sus derivados están los grandes poderes económicos que controlan los medios de comunicación y el mundo comercial. Amados y amadas, esta realidad de la borrachera no debería ser nuestro fracaso, sino una oportunidad para presentar el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que la borrachera es como una fuerza gigante de imán que trata de seducirnos y llevarnos a sus garras. La borrachera también afectaba a la iglesia en Corinto y el apóstol Pablo la enfrentó. Y leamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 del 9 al 10. Dice la palabra del Señor, léalo junto conmigo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amado y amada, muchas veces hemos crecido en un contexto de consumo de alcohol y borrachera, seguramente con excepción de muy pocos. Explico mejor, a partir de mi realidad personal. Mis padres, ya no me acuerdo de mis abuelos, han consumido mucho alcohol
y cerveza. En celebraciones familiares, en celebraciones deportivas, fiestas como el Señor de los Milagros de San Francisco, semanas enteras de embriaguez. El inicio y el consumo de la cerveza y el alcohol y sus derivados se da y se promueve dentro del contexto familiar y el sistema y el mundo consumista en la cual vivimos lo fortalece. Como hemos dicho, como en las celebraciones de cumpleaños, de aniversario, de fiestas costumbristas, la Semana Santa, los carnavales, las herranzas, muchas de estas borracheras por semanas y meses, como los carnavales. Amado y amada, esta vida de la borrachera nos puede hacer creer que es algo normal o positivo de la cultura. Entendámoslo bien. No podemos aislarnos del contexto donde vivimos. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que el profeta Isaías dice, está denunciando que Israel se había olvidado de su Creador y se convirtió a la borrachera. Entonces, al cristiano y la iglesia nos corresponde ser mensajeros de la palabra profética con una vida de santidad y obediencia, es decir, esas fechas de embriaguez, de borrachera, de la vecindad y la sociedad deben ser oportunidades para ver la mano de Dios a través de nuestras vidas para salvación de muchos. Aunque seguramente a muchos, aún nuestros propios familiares, no los caeremos bien. Aún nos insultarán porque su mente está en el consumismo y la borrachera. En segundo lugar en esta parte, de ay por amor a la borrachera. El juicio de Dios por la borrachera. Versículos del 13 al 17 y leamos rápidamente junto conmigo la palabra del Señor. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, porque eso ensanchó su interior. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia y los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Dice el juicio de Dios para Jerusalén y Judá por su borrachera. Es que fueron llevados a la cautividad babilónica que se concretó unos 140-190 años después, cuando los judíos escucharon esta palabra de Dios, donde sus territorios fueron devastados por el imperio babilónico y muchos murieron, perdiendo Israel la grandeza de su pomposa, y a causa de su borrachera perdieron todo conocimiento de Dios, experimentando un juicio de Dios donde padecieron hambre, sed y muerte a causa de la hambruna y otras enfermedades. Por esta misma hambruna, seguramente hubo más muertes que por el COVID-19, ya que cuando dice Seol y su boca se extendió, es decir, las tumbas en los cementerios y otros lugares aumentaron en demasía. Dice también que aquellos israelitas que se consideraban valientes, machitos, fuertes, estaban abatidos y con la cabeza gacha. Además, sus grandes mansiones y propiedades ahora eran pisoteados por corderos y los cabritos encontraban pastos para alimentarse. Sí, donde encontraban pastos para alimentarse. Aquí vemos que el Dios de Israel, el soberano, el santo de Israel, que todo tiene bajo su control, ya sea no solamente control sobre los hombres, sino los ángeles y el cosmos, Jehová de los ejércitos, será engrandecido y exaltado por su santidad y por su justicia, dice la palabra de Dios.
Esta verdad del juicio de Dios por amor a la borrachera debe ser una advertencia para nosotros hoy. Amado y amada, sí, debe ser una advertencia para nosotros hoy. En nuestro Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en enero del 2019, escúchelo, en enero del 2019, la producción de bebidas alcohólicas creció en 40.18% y en ese mismo periodo la producción manufacturera disminuyó 5.64%. Quiere decir que en nuestro país el consumo de alcohol y sus derivados es como un producto de primera necesidad. Sí, el consumo de la cerveza y sus derivados es como un producto de primera necesidad. Este segundo hay, y la realidad de nuestros pueblos, a los cristianos, debe llevarnos urgentemente a enseñar en nuestros hogares y familias la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo que tiene poder para cambiar vidas, a enseñar que los borrachos no heredarán el reino de Dios y que Israel cayó en el juicio de Dios por su amor a la borrachera. Esto parece ir por la tangente del Evangelio, pero no lo es, no lo es. Dios envió un juicio terrible a Israel por su amor a la borrachera. Sí, nunca lo olvide, Dios envió un juicio terrible a Israel por su amor a la borrachera. Mire, hace algunos años veíamos en una calle principal de Huamanga una publicidad que decía que se gasta en cerveza 200 soles y se invierte en la leche 20 soles. También con la red de adolescentes y jóvenes cristianos debemos prepararnos para anunciar por los parques y alrededores del templo para llevar el Evangelio de Jesucristo de manera permanente a esos jóvenes que están bebiendo alcohol muchas veces día y noche. Dios nos ayude. Vayamos, estamos viendo ayes por amores indebidos. En primer lugar, hay por amor a las posesiones materiales. En segundo lugar, hay por amor a la borrachera. En tercer lugar, hay por amor a la maldad. Leamos versículo 18. Dice la palabra de Dios: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. ¿Qué encontramos en primer lugar? Israel se esforzaba por pecar. Es decir, se esforzaban por vivir en la maldad. Eso es, se esforzaban por vivir en la maldad. Isaías señala otra aflicción, otro dolor para Judá y Jerusalén. La causa es que su vida de maldad le arrastraba como sogas que jalan una carreta. Aquí la idea es de cómo los judíos se esforzaban para pecar, así como los animales se esfuerzan para jalar una carreta. Esto de esforzarse por pecar se entiende como el control de la maldad a la persona, así como una adicción que no puedes dejar. Sabes que está mal, pero disfrutas y sigues cometiendo la maldad. Veamos algunos ejemplos de los mismos temas que estamos abordando en esta mañana. Adicción por la borrachera, sea en las discotecas, cantinas, hogares, en los parques o veredas de Huamanga, donde están involucrados adolescentes, jóvenes y adultos, tanto varones y mujeres. Este caso, usted lo sabe mejor. En los tiempos no COVID, muchos obreros trabajan duro y dignamente durante la semana. Sí, trabajaban dignamente y duro durante la semana. Pero su ganancia de la semana se va en la borrachera del fin de semana. Y el lunes ya comienzan su trabajo endeudados, porque lo gastaron todo, hasta han empeñado su reloj o celular a cambio de una cerveza. Adicción por la avaricia, es decir, adicción por tener más bienes materiales.
Se trabaja tanto, con menos descanso, menos sueño, hasta pasar la noche trabajando y enfermarse. Claro, el trabajo digno es muy bueno y Dios nos demanda. El problema es que la avaricia y el afán nos jalan hacia el trabajo por avaricia y muchas veces destruimos nuestras familias y nuestras propias vidas. Y podemos seguir dando muchos ejemplos. Adicción por el sexo, adicción por la mentira, adicción por el chisme, adicción por el poder, la injusticia, el egoísmo. Y la relación puede ser muy larga. Vivimos en un mundo donde no importa si se mata a personas o grupos de personas con tal de satisfacer mi adicción a la maldad, de vivir en la maldad. Cuidado, Dios nos libre de adicción a cualquier tipo de maldad. Estamos viendo el tercer año, amor por la maldad. ¿Saben qué? Otra característica de amor por la verdad, de amor por la maldad, sí, de amor por la maldad, es que se burlaban de Dios. Sí, se burlaban de Dios. ¿Dónde lo encontramos? El último versículo que consideraremos en esta mañana. Versículo 19. Leámoslo, léalo. Los cuales dicen, escúchelo, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Qué tremendo es esto. Este versículo resume de quienes se apresuran por pecar o están en su adicción de la maldad. Una de sus características es burlarse de Dios. Miren el texto, los israelitas estaban desafiando a Dios, se estaban burlando de Dios, lo estaban retando para que Dios hiciera lo que ellos querían. Lo estaban probando a Dios para que actúe como ellos querían. En otras palabras, estaban tentando a Dios, diciendo, a ver si existes Dios, haz un milagro, mostrando que eres Dios, que tienes poder y que eres real. Un cuadro totalmente terco, rebelde, insolente, cínico de los judíos para con Dios. ¿Qué le parece un judío desafiando al Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos y el Santo de Israel? Para entenderlo mejor, aunque la comparación es nada, una hormiga desafiando a un hombre. Amado y amado, es el cinismo por la maldad, el amor por la maldad. Es uno de los pecados más bajos que cometieron los judíos. También, en el tiempo del Señor Jesús, los judíos cometieron el mismo pecado, con el mismo Señor. Leamos Mateo 27, del 38 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Amado y amada, es terrible desafiar a Dios. Cuidado. Muchas veces tenemos deseos y proyectos en la vida personal, familiar, la iglesia y comunidad. Queremos que Dios obre y actúe como estamos pensando. Y si no es así, nos resentimos con Dios. Hasta dudamos de Dios. Jamás caigamos en este pecado. Por el contrario, permitirle a Dios que nos transforme en la meta del carácter de Cristo. Cueste lo que cueste. Sin conocer la palabra de Dios, jamás pretendamos cuestionar a Dios o dudar de Él. Por el contrario, siempre abre tu corazón a Dios en humildad. Y de seguro que su Espíritu Santo ha de enseñarnos sobre todas nuestras dudas. Ciertamente usará su palabra revelada. Finalmente, 3
3 juicios de Dios, de dolor y amargura para Israel. Amado y amada, cuida tu vida de estos amores peligrosos, del amor a las posesiones materiales, del amor a la borrachera, del amor a la maldad. En Cristo, sí, en Cristo, ya estamos libres de todas estas ataduras. Sí, ya estamos libres de todas estas ataduras. Leámoslo, Juan capítulo 8, 31 al 32, y usted lo sabe muy bien, pero leámoslo. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fortalezcámonos nuestra dependencia de Dios. Sí, fortalezcámonos nuestra dependencia de Dios, mostrando nuestro amor a Dios con la práctica de su palabra, y enseñemos a otros sin temor que hay juicio de Dios por amor a las posesiones materiales, por amor a la borrachera y por amor a vivir en la maldad. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios que usaste al profeta Isaías para revelar tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender el espíritu de tu palabra. Padre querido, por los frutos agrios y amargos de Israel, tuviste, Señor, un juicio terrible para Judá y Jerusalén, porque no se arrepintieron y no vinieron a ti, Señor, abriendo su corazón a pedirte perdón y a entregarte sus vidas una vez más. Señor, a tu iglesia hoy, empezando por nuestras vidas, vuélvenos a ti, líbranos de otros amores, que no es la cruz de Cristo. Líbranos de otros caminos, que no es Cristo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti a través de Cristo y tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a serte fiel en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén.